Aquí nos tenemos que volver a jugar el torneo. Tengo una preciosa mano, J10 de tréboles. Al menos mi mano no juega mal contra dos jugadores. Ay, espera que no tengo el móvil. ¿Lo tienes tú? Ay, 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 con lo bonito que estaba siendo todo, ahora me como este culerazo en posiciones de robo. As dama contra reyes. Da la bienvenida al nuevo vlog. Nos vamos a Barcelona, esperemos que no nos roben. Como ya nos ha pasado. Luego lo contamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Barcelona. Vamos a disputar el EPT, bueno, el festival completo. Hoy empezamos jugando el Estrellas, para mí, que siempre será Estrellas, aunque a día de hoy se le llama el Open. Y tiene un buy-in de 1.650 euros, cuando todos los años ha sido de 1.100. Este año han subido los precios en más de un torneo, ya iréis viendo. Y estoy aquí al lado del trofeo del picón para el ganador del EPT. A ver si este año se puede venir para nuestra casa. Wanna get up, no nothing but them possibilities. Feel the wind blow through my hair, feel the ground under my feet. Wanna go out. Javi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, saludando a los chavales. Nos vamos a disputar el Estrellas, el Open, El día 1G. No nos salió muy caro entonces. el día 1G. Y bueno, pues vamos a ver qué tal el ambientillo por Barcelona. Mira, a ver, primeras cosas a evitar. Que nos roben. Bueno, yo ya... ¡Hombre! Lo dice, ¡Hombre! Lo dice. Oye, Pero te puede faltar algún parche más. espera, este grande, que todavía... Esos no, esos no. Unos hechos no puedes aparecer en el blog, lo siento. Tengo que... ¡Qué broma! Rejected, ¿yo? Yo rejecto. ¿Y yo? I got a knack for picking up the ones who fumble. Made a pact that I do better with my loving. It's a game where I pretend that I'm a puppet. You know I love it. Fighting, forgetting. Estamos en el primer descanso del torneo. Es que conforme me siento, la mesa, bueno, todavía no me ha dado tiempo ni a verla. Sí que he detectado por ahí 3 que parecían Rex, unos cuantos otros que no. La mesa era de 7. Y nada más sentarme, me toca hacer call forward y no os voy a contar más. Y os vais a tener que esperar al final del vídeo porque es la mano que voy a poner para que adivinéis qué mano llevo. Pero es muy guapa, así que esperad al final del vídeo que os la cuento. If you wanted to read that, maybe there's another phone. If you wanted to see that, you should have stayed at home. If you wanted, if you wanted me, if you wanted. Primero link que me juego en este festival de Barcelona y vamos muy por delante. Tengo color en el turn con dama 10 de diamantes en botón contra el as de diamantes y J del rival en bebé. Solo tenemos que esquivar otro diamante en river. ¡Yes! Empezamos con buen pie acumulando fichas y enviamos a nuestro rival a las duchas. Podría ser que acabe el día, pero no. Nos vamos de aquí a la otra sala. Ahí están. ¡Eh! Ojalá fuera final del día. Gracias. Need to be, we just stay here. Like the feel of something new, showing up out of the blue, never been so clear. Con el gran César Spa atizando en la mesa. Olín cada mano, ¿eh? One more hit to keep this going on and on. I know that you want me in the morning, looking at me from the point of view. Abro la cucaña y el jugador de mi izquierda, que está muy pelado, me pusea unas pipillas más. Le llevamos dominado a su dama J.O.
con este flop solo podemos perder prácticamente si cae un rayo en mitad de la mesa. Ese Tito en Tour me da el 100% de ganar y otro jugador menos en el torneo. Odio esto, pero bueno, esto está muy bueno, Estoy con César Spa en la mesa y hay uno, un francés, se me ha tildado. He ganado una mano que te decía que siempre me estaba ganando. Pues le he ganado una mano y le dije siempre en el River, siempre en el River. No, si quieres te voy ganando desde el flop ya, sí. Bueno, a ver, que tampoco ha sido una mano. No ha sido un Monster Pot tampoco, ¿no? Madre mía, una mierda. En el River le ha puesto yo una bebé. Este jugador no se cree nada y va all in en turn con sus 8s, habiendo 2 ases en el flop y rey en el turn. Sin embargo, le estaba esperando yo con buena documentación con mi trío de ases a la J. Le valen tan solo los 2 8s que quedan en el mazo. Al final, buen full de ases 5s y cuidado, que me estoy poniendo gordita para poder atizar. Ay, 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 con lo bonito que estaba siendo todo, ahora me como este culerazo en posiciones de robo. As dama contra reyes. Por favor, Krupi, tira un pincho ahí en toda la cabeza. Uy, qué flop más bajito, pinta mal la cosa. ¿Pero esto qué es? Ese as de pica es como agua de mayo, más esperado que el nuevo disco de Rosalía en colaboración con Taylor Swift. ¡Qué subidón! ¡Qué bonito es el póker cuando te caes! Lo siento por el otro jugador, pero llevo comiendo cardos borriqueros mucho tiempo. Ya va siendo hora de poder llevarme a la boca, aunque sea un poco de mortadela con aceitunas. Estamos en burbuja, pero todavía faltan 4. Pero van al mano a mano, quedando 4 para entrar en premios, no entiendo. Por aquí tenemos a ver si lo puedo enfocar, a Zarco. Estamos en la burbuja con Berry. ¿Conseguiremos pasar o no? 100%. Estamos clarísimos. Vamos, vamos. Que este año han subido el precio. Sí, ha subido el Si precio. cobramos más pasta. Hay un poco menos gente, pero vamos a ganar más dinero. Sí. Vamos. Viene Palican. Ay, ay, ay. I was lost before you, giving up a million times, wasn't up to loving, but with you I changed my mind. Somehow you're contagious, now I'm wrapped up in your vibe. And though our past did us dirty, love has answered our prayers. Although the future is blurry, now I'll always be there. Feeling kinda special with you, feeling kinda special. Never saying never with you, you just understand me. Diamonds are forever with you, don't you break my heart. ¡Estamos en el dinero! ¡Olé! ¡Olé! 'Cause don't you know, girl, you hit more like you're here with me. And now that we come around, I'll make it so. ¿Puedes ser la persona más enganchada al teléfono? O sea, te miro un montón de veces. Estoy updateando el Instagram, pero a mí no me pagan por updatear, a ti sí. ¿Sabes? Me tengo que buscar un sponsor. Te miro un Mira, montón si de ves veces. en el blog, por favor, un sponsor, ponme un parche. Juego muchos torneos, gracias. Y hace muchos deep runs. Claro, muchos in the money. Siempre, Ya, siempre en el móvil. siempre el móvil. Bueno, hay que cambiar. Me acabas de vender ante toda España, esto es terrible. Ay, ay, ay. Bueno, hemos Edítalo, pasado, ¿no? ¿eh? ¿Cómo has pasado? Yo con 197. ¿Tú qué Te he tal? ganado por nada. Ganas, que eres buenísimo, 2-8, eres buenísimo. 2-8. Mañana más y mejor. Mañana más y mejor. Voy a ver qué hace Javi. Venga. Que me toca levantar a mí la familia. Huella
Hemos embolsado, estamos en el dinero y mañana a las 11 de la mañana empezamos el día 2, que no me acordaba yo y tampoco os lo he dicho que hoy en el día 1 es cuando se pasaba ya en premios. Así que bueno, muy guay. Javi, por otro lado, está en su segunda bala en el otro, en el turbo. Acabo de entrar a saludarlo y todavía van por el nivel 1500, la hacía grande, y yo he cerrado la bolsa en el nivel 8000, la hacía grande. Así que todavía quedará bastante. Voy a tomarme algo con estos que me han dicho Berry y algunos que estaban por ahí en el bar tomando algo. Así que voy a esperarlo un poco y si veo que se alarga de más, pues ya me cojo el taxi, me voy yo y lo espero en el hotel, porque para un día que puedo terminar pronto, no lo voy a desaprovechar quedándome aquí por ahí tirada esperándolo. Así que nada, muy contenta. He pasado en la primera bala, he podido runear en algunas manos. Estoy mitad contenta con mi juego, mitad no, porque creo que he cometido algunos errores en manos. Obviamente se van a cometer errores, pero han sido errores que me he dado cuenta conforme estaba actuando. Pues eso, sí, he veteado en el turn y luego pues yo misma me he dado cuenta que era check, tal, cosas así, por no tomarme un poquito más de tiempo. Así que bueno, para estar un poquito más focus mañana, vamos a ver qué hay por ahí por el bar. Aquí nos encontramos. Oh, han venido a saludar. Oh. A ti te he visto hace un momento, el campeón del pádel. ¡Hombre! ¡Hombre, la ¡La competencia! Justo lo iba a decir. ¡Vamos! ¡Con agua! 12 de la noche, ya estamos en el hotel. Habéis estado durmiendo, yo estaba haciendo unas cosas del blog que tenía que hacer, las acabo de terminar, me he comido un poquito de sushi, que sí que me he pedido sushi, y ya está, preparada para irme a dormir y mañana a las 11 de la mañana afrontar este día 2 del Estrellas Open ya en premios. Hasta mañana. You were burning like a summer in my heart till you found another northern star, following a lover right out of my ocean. And I was broken, but you know what they say, time's got a good way of healing. I'm back on my feet and I'm happier than ever, like I never thought forever was you. My skies are blue, dancing kind of weather, back together like I wasn't into. Thought I was doomed, but Bueno, ya por aquí para jugar este día 2 del Estrellas. No sé cuántos jugadores quedamos, lo podía haber visto, la verdad. Y nada, ya en premios, ayer embolsé con 208.000 y nada, preparadísima para este día 2. A ver qué tal se da. Creo que la media estará por ahí y nos ha tocado la mesa 3 y el puesto 6. Vamos a por él. Son las 11 de la mañana, ¿eh? Nos han citado hoy, a ver. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Guapa? and everything's something I told you 2 weeks ago. It means nothing. You used to be the light that I need, but now I can see nothing at all. Sometimes we fear what's yet to come, but I'm trying to show you now. I wanna fall apart with you. I wanna fall with you. I wanna flow with you. I need to know the truth, so tell me why you send me those signs filled with flowers and lies. Primer descansito, echaba de menos los baños, que cuando empezaba lo único que hacía era dar updates en los baños. Pues aquí estamos de nuevo. Ha pasado 2 horas, he tenido un buen comienzo, pero claro, 2 horas da para mucho, entonces he empezado muy bien, pero luego he empezado a desinflarme un poquito, pues ya me he quedado un pelín cardez y más o menos estoy con 260.000 y vamos a pasar al nivel 5.000, 10.000. He llegado con 208.000 y he llegado a ponerme con 300.000. Son niveles de 1 hora, quedamos 400 jugadores y bueno, 772.000 para el ganador. No he visto lo que se cobra ya, pero creo que unos 3.800 o por ahí. Tengo una mesa relativamente nueva, hay una chica en mi mesa que está atizando muchísimo. Ha habido algunas manos que, a ver si no tenemos nada encontrado y podemos ir navegando. Vamos, que me queda poco descanso y también me apetece descansar un poquito la cabeza. He perdido bastantes fichas hasta quedarme con 10 ciegas y voy all-in con rey 8 de picas. La ciega grande dice que call con su dama 10 de diamantes. ¡Hold! Buen flop, muy limpio, todo cartas neutras.
Muy bueno también. No queremos ver ni dama ni 10 en el river. ¡Bien! Cojo una bocanada de aire fresco y sigo vivita y coleando. Aquí nos tenemos que volver a jugar el torneo. Tengo una preciosa mano. J10 de tréboles. Es tan bonita que por eso le llaman la perla. Estoy en posiciones medias con 14 bebés y las empujo para adentro. ¡Buf! Mal rollo. Nos ha pagado el hijack y la ciega pequeña dice que también va all-in. Suspiro, pero bueno. Al menos mi mano no juega mal contra 2 jugadores. Pues sí que está difícil la cosa. Tienen 10s y ases. Necesito ligar una escalerilla o un color por ahí. Pero lo tengo chungo chungo. ¡Uy! Ese flop nos da algo de esperanza. Han caído 2 de nuestro palo. Vamos, Krupi, solo tienes que tirar otro perejil más. ¡Oh my god! ¡Que tengo color! Pero bueno, espera, que todavía no podemos cantar victoria. ¡Ole! ¡Menudo santo botazo! Me triplico y me pongo por encima de los 600.000 puntos metiendo un bad beat fuerte. Aquí con toda la competencia, ¿eh? ¿Puede haber más competencia? Falta Leo. Competencia. Madre mía, Javier, de ti no me lo esperaba. Que paso frío, ¿sabes? De ellos, bueno, pero de ti no me lo Me esperaba. de 888, me la dejo. Los 3 vivos aquí en 300 LED. 290. Sí, porque he visto yo que para el salto de 288 hay que mirar el salto, sí. Y Javi está en una cola de 2 horas para acá. Larga, sí. Pero no voy a decir nada malo de Stars que al dar. No, di la verdad, ¿de cuánto es la cola? Me ha regalado Gali esta sudadera, entonces no puedo decir la verdad. Todo perfecto. A lo mejor no quiere que lo digas, si no van a ir todos Ya. a que le regalen. Ya, no, me ha costado la mitad. Me ha hecho un voucher. Eso tampoco, Me ha dado porque un si no van a voucher ir, dir que has pagado el doble. No, he pagado lo que tocaba. 42,5 euros. Luego para la edición, dame trabajo para la edición. Tengo que ver cómo celebráis que estáis un saltito. ¿De cuánto es el saltito? 800 euros, 5.900 asegurados. Yo. Además, fui roleando. Claro, encima es la primera que te sale, es una joya. Le digo, para hacer tu rugby tengo que hacer yo. Un saludo a los viewers de Lucía y sus sobrinos. Es gratis, no pasa nada. There was a part of me that couldn't let go. Needed remembering I'm not on my own. Ooh, I'll go where you go. Knocks on my window. Let's keep it simple. I'll go where you go. Lady Gaga. Ahora todas las manos son muy importantes y consigo acabar all-in preflop contra 2 jugadores con stacks cortos. Yo tengo as-rey y ellos tienen as-9 de corazones y dama-9 de diamantes. Es un pedazo de bote tremendo. Quedamos muy pocos jugadores de los más de 5.000 que empezamos. Estos son los botes que hay que ganar para meternos de lleno en la pomada. Muy buen flop. Sigue así, ni damas ni 9. Muy bueno, ni siquiera le abre proyecto de diamantes. Venga, tira otra carta fea. ¡Vamos! Botazo muy serio. Me pongo muy pero que muy bien. Javi, ¿Qué pasa, chavales? ¿cómo vas? Justo acabo de terminar el descanso de la cena
y llevo 55.000 porque he perdido un flip Jotas contra el Rey en la última mano antes de la foto. Joder, Pero bueno, ¿pero 55.000 eso estoy en la cuánto media. es? Starting stack 30.000, estoy en la media. Vale, vamos. Venga. Yo ya he terminado, me voy a comerme un chuletón. Venga, come un chuletón, Venga, que falta por lo tiempo. bien que lo he hecho. Llevas en ayunas, llevas en ayunas, son las 8:30 de la noche y llevas en ayunas todo el día. Todo el día, no he comido nada. Me he comido, ¿sabes el croissant que tiene los dos picos? El croissant. ¿Sabes los dos picos del croissant? Los bracetes. Me he comido los dos bracetes y ya ¿Te has está. dejado así? Sí, lo he dejado manco. Espero que no gustes, pero si no, estoy en el chuletón. Vale, hablamos. Y si no, te espero en el hotel. Venga, venga. Suerte. Acabo de terminar el día 2 del Estrellas, quedamos 105 y mañana reanudaremos el día 3. Que madre mía, 772.000 eurazos para el ganador. Y ya creo que hay asegurados 10.900, casi 11.000. Una bala. Me voy a ir porque he llegado a las 11 de la mañana. Ahora mismo son las 9 de la noche, que está súper guay porque mirad qué hora hemos terminado, que eso es genial. Pero yo llevo sin comer nada desde que he venido y eso, bueno, me he comido eso, lo que os acabo de decir, los 2 trocitos del croissant y un café, ya está, no he comido nada más. Así que me voy a ir al bar a comerme un chuletón porque creo que lo necesito y a descansar. Ahora cuando esté en el hotel conecto otra vez con vosotros y os cuento alguna cosilla que otra porque he intentado estar muy desconectada mientras jugaba el torneo y creo que me viene muy bien porque son muchas horas y si empiezo a mirar mucho pues, las redes y empiezo a actualizar, al final pierdo el foco. Entonces, bueno, luego os cuento. Acabo de llegar al hotel, son las 11 menos cuarto de la noche. Mañana a las 11 de la mañana empieza el día 3. Estoy debatiéndome si desmaquillarme, ponerme el pijama e irme a dormir o si merece la pena ducharme, pelo incluido, y secármelo ahora a las 11 de la noche y ya mañana pues estar, simplemente levantarme, desayunar, ir, no sé. También me viene bien para relajarme un poco porque estoy un pelín agitada, lo noto. Y mentalmente hoy me he destruido porque es uno de los días que me estaba costando bastante pensar. Algunas manos así close me las he ahorrado porque sabía que no estaba rindiendo bien y bueno, pues muchas dudas en las manos e incluso tomando decisiones que tras valorarlo pensaba, yo qué sé, imagínate, estoy valorando si vetear pequeño, chequear el tour, pienso en las opciones que tengo, porque hago una cosa, porque hago otra, decido una y conforme lo hago pienso que era mejor la otra. Y entonces pues hoy he tenido un día un poco así, no me mola. Pero bueno, no todos los días está igual, simplemente yo os cuento mis sensaciones porque me gusta sincerarme con vosotros, entonces por eso lo hago. Ayer me pasó un poco parecido, no estaba jugando como a mí me gustaría y hay veces que estás jugando súper bien. Por ejemplo, en Vegas me pasaba que estaba muy contenta con mi juego y los resultados eran desastrosos, y aquí en este torneo en concreto me estaba pasando un poco el contrario. Tampoco es que sean errores mega, que no, porque al final son errores, las comento con Javi obviamente y tal, y él me dice que soy demasiado exigente conmigo misma, pero la verdad que la sensación en la mesa de sentir que no estoy como fluyendo, pues no me gusta. Entonces llevo 2 días de torneo no muy orgullosa de mi juego, pero están saliendo las cosas bien, pues lo que digo, como para cuando pasa al revés, a ver si mañana estoy un poquito más centrada y puedo estar bien. Como siempre, yo me desapego bastante de los resultados. Hay veces que estás en un torneo busteando todo y estás súper orgullosa de cómo juegas, y hay veces que te está pasando lo contrario, y yo soy muy honesta, muy agradecida, pero ahí las sensaciones cuentan también, y las mías no son las mejores, pese a que estoy teniendo muy buen resultado en este torneo. Así que bueno, sin darle tampoco muchísima más importancia de la que tiene a estos pensamientos, para que no se conviertan en algo más allá de lo que son, a ver si mañana puede cambiar esto. Y nada, 20 blinds para pelear, 772.000 para el primero. Venga, voy a mirar exactamente en la app. Quedamos 107 jugadores de 5.036. La media de fichas son 1,5 millones, bueno, 1.400.000. Yo tengo 750.000, price pool de 7.251.840 euros, y vamos a reanudar las ciegas en 20.000
40.000. Mañana es loco pensar que el starting stack era de 30.000. O sea, en el último nivel he jugado una bebé, era el starting stack. Es gracioso, porque justo Javi acababa de empezar la cup, no acababa, pero casi, y me dice, starting stack, tengo starting stack 30.000. Digo, joder, justo mi ciega ahora. Vamos a ver los payouts. 10.200. Nah, todavía estamos muy lejos. Vamos a visualizar este primer puesto. Llevo 2 días aquí, mi rutina tampoco es que haya sido la mejor. Estaba viendo la rutina de mi amiga Leo, a ver si me inspiraba. Y bueno, mañana es la de hoy, tampoco voy a poder hacer mucho, pero como mañana pase al otro día, la vamos a hacer, ¿eh? Es una crack. Me pongo y la seguimos a rajatabla para ver si podemos tener como mínimo el mismo resultado que ella tuvo. Quedar séptimos lo firmamos ahora mismo, obvio. ¿Cuánto sería séptimo aquí? 120.000. Voy a ver qué decido, si ducharme o dormir, y voy a proceder a ello. Y mañana os doy los buenos días en este día 3. When my mind gets tired of waiting, it'd be wasted time to save this. Is it so wrong to wanna walk away from all the changes? Need to switch up my thoughts now. Need to cut off my ties now. Ay, espera que no tengo el móvil. Tía, ¿me lo dejan en el hotel o algo? No tengo mi móvil. ¿Lo tienes tú? ¡Ah! A ver, un segundo, solo por asegurarme. Que igual me lo he dejado en la recepción del hotel. Llama, trae, déjame... Bueno, no está aquí ya, entonces te dejo marchar. Solo si lo encuentras, pues me avisas. ¿Puedo llamar al hotel, porfa? Yo no lo tengo, ¿no? Encima, porque a veces me pasa que lo llevo y no me entero. Yo he bajado, creo que me lo dejan en la recepción del spa. Trae, déjame que llame. ¿Qué hago? No puedo, no voy, ¿no? No, es que tengo que jugar un torneo, no puedo ir. Bueno, gracias. Corre, déjame llamar. Aquí no está, ¿no? ¿Qué es esto? José Manuel Nadal sordo. Ya empiezo bien el día, ¿eh? Perdiendo el móvil. Lo bueno es que el bad beat que me iban a pegar al principio ya me lo han pegado. Joder, estoy preocupada por mi móvil, ¿eh? Qué mal me siento de no tener el móvil. O sea, es que yo recuerdo habérmelo metido en el bolsillo del culo cuando salíamos del... ¿Yo a dónde voy? ¿Qué hago? No, mira, es fácil. Es fácil. 10-3, ¿puede ser? Sí, 10-3. Oh, I don't know about you, but there's something in the air. ¿Cómo es esto de los youtubers? Dale a like y suscríbete. Make 'em jealous, make 'em stare. Feel the rush. Bring the heat. Fall in love. I am who I am. Menuda hinchada lleva Hermáquez, ya en premios en la CAP. Lleva 4 veces la media, dispuesto a atizar como un animal. A ver, descanso, primer descanso. Estoy súper carded. Solo he podido hacer 2 re-robos all-in. Uno ha sido que he abierto MP y yo con as-dama he hecho sobe. Y el otro ha sido que esta ha sido un poco más eso porque he abierto UTG, me cambian de mesa, llevo 3 manos y justo UTG abre. Y yo con 19 ciegas, o 17 creo que tenía ahí. Sí, 17, 10 en UTG 1. Había un salto, entonces he metido 300k y me he dejado 200 porque ayer vi que si te dejabas una ficha, pero esa ficha era como una ciega o algo así, se consideraba all-in, entonces no podías tanquear. Yo he metido la mitad del stack, un poco más. Bueno, pues si alguien va all-in por detrás, el otro all-in, hasta casi puedes foldear. Los cojones voy a foldear. No foldeo. Si van 3 all-in delante tuyo, foldeas. O ya vas a por el 10. No, yo voy a por el 10. No, pero a ver, meto la mitad del stack con 10 y me toca tirarme y me quedo ahí con 2 pipas. ¿Qué pasa? No, la mitad del stack. No, pero la mitad del stack, a ver, metí ciegas 40.000, me dejé 200k por detrás y metí 700 o 600. ¿Cuánto stack tienes ahora? Ahora, tío, he llegado a ser millonaria otra vez, porque ayer lo fui por un momento y con ese re-robo y tal, ahora tenía 940.000 y justo me ha pasado la ciega. Ahora soy SB y la ciega está en 50.000, o sea que 100.000 he perdido, 840.000 tengo. Y la ciega va a ser ahora 60.000. ¿Cuántos quedáis? 64.
El próximo salto ya está en 56. O sea, que aquí no necesito, porque cuando ya hay saltos se nota que se queda la cosa muy estancada. O sea, cuesta mucho de que salga. Eso, tengo muy mala mesa, la verdad, muy mala. O sea, si tú miras por ahí el field, creo que me ha tocado la peor mesa. Tengo a la derecha un chaval que juega bastante bien. A ver si lo pelan rápido. Y yo pues empecé con 700.000, el quinto. ¿Ya te estoy aburriendo? No he empezado todavía. No, ¿eh? no. Bueno, la cosa es que empecé muy mal, bajé como a 350.000, un farol que me pilló un señor y luego me he doblado forbeteando link con 10, me ha pagado 9, muy cinescorro todo y ahora tengo 950.000 en media de 500.000 más o menos. Hostia, qué bien, porque habías bajado, ¿no? Al principio me A habías dicho que te 350, habían blucacheado y te habías Esa, quedado la ahí mano que quería hablando contar, sola. pero no. Vale, pues luego Pero madre mía, vaya blucache me han metido. Vaya cornada, me han dejado. He notado cómo me subía la calentura por la cabeza y me he puesto rojo, yo creo. Yo llevo dos horas muy malas, porque primero pensaba que había perdido el móvil. Luego hostia, resulta que no. ¿Te han que llamado estaba- de- Me han llamado, por cierto, me han llamado del hotel. Me han dicho que estaba el móvil, porque me han dicho, oye, la de la limpieza dice que no está tu móvil. Y digo, ¿has mirado en el váter, en el bidet? Justo dice, va al de seguridad a ver. Y me llaman y me dicen, justo estaba ahí. Sí, hostia. Así que Es nada. el primer sitio en el que hay que mirar, es donde todo el mundo deja el móvil, en el bidet, también conocido como carcasa para móviles. Y estaba ahí por lo menos bien, pero estoy sin móvil todo el día aquí. Ya. Le he tenido que dejar yo el móvil para que grabe los olines, así que estoy ocioso, fijándome en los teles de todo el mundo y De jugando momento, al 200%. claro, ¿ves? Y mira cómo vas. Mucho mejor. Te lo voy a quitar siempre. De momento 2 olines, ningún call. Venga, Vamos a ver ahora. Va. Voy a ir al baño, me hago pipí. Eso no hace falta que lo pongas. Sí, sí hace Apaga. falta. Para que vean Apaga. que los pros también hacemos pipí. Estamos a falta de 64 jugadores y me juego el torneo con As J con la mala suerte de que me paga As Rey. No hemos llegado hasta aquí para nada. Tírame la sota, por Dios. Venga, en el river, que así tiene más emoción. No, bueno, GG, ha sido un buen D-Run. Nada mal para calentar antes de jugar el bueno, que es el main event del EPT. Tiene una mano post-flop que ha sido bastante jodida. Sí. Bueno, jodida, no. La mano en cuestión de la que os hablo es así. Abro reyes con 20 ciegas en UTG1 y me defiende la ciega grande. El flop es dama J8 Rainbow. Apuesto un 40% del bote y me paga. El tour viene en forma de 9 y el jugador de la ciega grande me sale donkeando un tercio. Pagamos. El river dobla el 9 y aquí me hace all-in. Por lo poco que había visto de ese jugador, aunque fuera joven, con pinta de reg y que podía tener faroles, creo que en esa situación iba a cortar bastante en el river y acabé foldeando, perdiendo la mitad del stack. Ahora sabe un poco mal porque he caído la 64, todavía quedaba mucho y acaba de empezar el festival. No podemos pedir más. Acabo de registrarme ahora, que vaya movida, porque como no tengo el móvil, he tenido que registrarme con Luxon, pero por ahí en un ordenador, bueno, una movida, y ya me han dado mi asiento. Me voy a jugar el high roller del Estrellas. Y bueno, Javi ahí sigue, en el otro. Ya está en ITM, va muy bien, así que todavía tenemos otro subetito. Este ya lo vais a ver en el próximo vlog y además el desenlace de Javi, que en su bolón, o sea que en su torneo hay un bolón increíble también, que hay como 200 y pico mil para el primero, lleva 3 veces la media y tampoco quedan tantos. Así que seguid atentos porque en el próximo vídeo vais a tener todo el desenlace y todo este torneo. Vamos a ver si adivináis las dos que llevo. Estamos en ciegas 200-400 con el starting stack, que son 30.000 fichas. Abre la mano el jugador de UTG, en mesa de 7. Hace 3-bet el de mi derecha que está en hijack. Y yo hago call 4-bet a 6.000 con... El jugador de UTG se tira y el jugador del hijack me paga. El bote de 13.000. El flop es 7-4-3 Rainbow. El jugador de hijack pasa y yo apuesto 3.000 en bote de 13.000. Me paga.
El turn dobla el 4 que abre un proyecto de color. Me hace check y yo le apuesto esta vez 4.000. Me paga. Y en river dama, que no completa el color del turn, me hace check y yo hago all-in en bote de 27.000 con mis 17.000 restantes. El jugador de hijack nos foldea, pero ¿tú qué crees? ¿Tú crees que llevo farol o tú crees que llevo valor? Es la primerísima mano que me acabo de sentar en la mesa. Esta vez te voy a dejar 4 opciones para que te sea más fácil adivinarlo. Puede ser que tengamos opción A, ases, quizás opción B, reyes, opción C y muy traviesa, as rey, opción D y mega traviesa, as 5 suited. Déjamelo en los comentarios. La respuesta correcta de la mano es as rey, la opción C. Espero que hayáis sido muchos los que hayáis acertado. Muchísimas gracias por seguir todo el contenido, suscríbete que es totalmente gratis y déjame un like si te gusta para que yo me siga motivando y siga grabando. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!